Bueno, este es el video que corresponde a la guía 1. La van a encontrar con el nombre ese, guía 1, y el título que le he puesto es sujeto trascendental porque es un poco lo que hablamos para esta guía. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que son necesarios tenerlos muy claros para poder responder las preguntas que tienen allí en esa actividad. Uno de los temas principales que aquí se plantea es el tema del sujeto. Lo primero que tenemos que entender es que el término sujeto es un término polisémico, tiene muchos significados y, por ejemplo, alguno de esos significados es el de el sujeto lógico, por ejemplo, ¿sí? Que es el sujeto gramatical. En una oración, por ejemplo, el libro es azul, allí el libro es el sujeto, es azul el predicado. Entonces allí tenemos un significado del término sujeto. Pero también se ha utilizado, por ejemplo, como sinónimo de cadáver. Cuando se empieza en la historia de la medicina con las disecciones, en las mesas de disecciones, para enseñar a los alumnos las partes del cuerpo y analizarlo, bueno, se despersonaliza porque no se está abriendo allí el cuerpo de Juanito o de María, sino que es el de un sujeto. Y también nosotros lo utilizamos a veces en el sentido para despersonalizar, ¿no? Hay un sujeto sospechoso, por ejemplo. Entonces tiene también ese sentido. En la Edad Media, por ejemplo, con Agustín se utiliza, surge, él no lo utiliza un poco con esa idea, pero sí surge la idea de sujeto psíquico, ¿sí? Donde ese sujeto psíquico es portador de las propiedades conciencia, después, por ejemplo, en el psicoanálisis también la propiedad de inconsciente. Entonces, ese es otro sentido. Otro sentido es el sujeto epistémico, ¿no? El sujeto epistémico que puede distinguir lo que es verdadero o falso. Ese sujeto, digamos, también eh, es otro de los significados. Muchos cometen el error de asociar sujeto con individuo y no son dos términos equivalentes. A nosotros nos va a interesar un sentido de sujeto, que es el sujeto trascendental de Kant. Eso es el sujeto que nosotros vamos a estudiar en este curso y fundamentalmente en este video. El sujeto, digamos, trascendental de Kant es un sujeto que coloca algunas novedades, ¿sí? Que es novedoso con respecto a planteos de sujetos anteriores. Primero, ver por qué Kant estudia y desarrolla este sujeto. Eso es importante. Siempre que estudiamos un filósofo, tenemos que tener claro que ese sujeto, tenemos que tener claro cuál es la pregunta que ese filósofo está intentando responder. Entonces, ¿por qué Kant? ¿Cuál es la pregunta que va a intentar responder con este sujeto trascendental? Para eso tenemos que tratar de entender qué saberes había en la época de Kant, y uno de esos saberes que estaba muy bien considerado era las teorías de Newton. Newton no debe ser considerado sus teorías como unas teorías más entre otras, sino que tiene una función importante en el campo donde está, que es el de la física y de la astronomía, y es que logra articular todos los saberes de su época. ¿Sí? Dentro de esa área, ¿no? Logra articularlos y a partir de allí cuando se habla de física, es la física de Newton en esa época, ¿no? Y lo hace de tal modo que inclusive después, saberes posteriores en la biología, por ejemplo, todos querían ser los Newton de la biología, es decir, hacer lo que Newton hizo con la física, hacerlo en la biología. El mismo Freud se plantea como una especie de Newton de la psicología. Entonces, ese afán justamente es porque Newton tiene este mérito. Y Kant no se plantea dudas respecto a los logros de Newton y de las teorías de Newton.
no duda de eso, sino que como un hombre de su época está también impactado, deslumbrado por esos logros que ha desarrollado Newton. Entonces, la pregunta que se va a hacer Kant no es cómo es que Newton llega a estas teorías. No está haciendo una pregunta psicológica, ¿sí? Sino que la pregunta es cómo es que la humanidad llegó a estas teorías, ¿sí? ¿Cómo es que la humanidad llegó a este punto? ¿No? De haber nacido, de haber estado, no sé, en las cavernas, desarrollarnos y la humanidad alcanza esto. O sea que, de alguna forma, saber de Newton es una especie de patrimonio de la humanidad. No le interesa Newton en particular, sino cómo es que se llegó, cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hizo posible que llegáramos hasta aquí, ¿no? Y ahí es donde está la respuesta, este sujeto trascendental. Y este sujeto trascendental no es un individuo, no es una persona, sino que es un conjunto de estructuras. Ese conjunto de estructuras es lo que vamos a considerar como la razón, es la razón humana, ¿sí? Es la racionalidad, podríamos decir, que se va a derivar de este concepto de razón humana. Es la razón humana la que hizo posible este saber que está contenido en estas teorías de Newton. Entonces, esa razón humana es la que lo deslumbra a Kant y es la que él quiere estudiar. Él dice, debemos desarrollar un estudio sobre esta razón humana y ver cómo es lo que hace posible este saber. Esa razón humana es justamente este sujeto trascendental. Y aquí tenemos que tener bien en cuenta el término trascendental. El término trascendental lo tenemos que distinguir del término trascendente, ¿sí? Trascendental y trascendente son dos términos que se oponen. Trascendental significa condición de posibilidad. Es decir, que cuando hablamos de sujeto trascendental, nos estamos refiriendo a un sujeto que es condición de posibilidad, ¿sí? ¿Condición de posibilidad de qué? Ese sujeto trascendental hace posible dos cosas, la ciencia por un lado y la ética. Ese sujeto trascendental, o sea, el término trascendental significa condición de posibilidad y se opone a lo trascendente, totalmente distinto a trascendente. Trascendente es cuando se considera una realidad algo que es independiente de un sujeto, o sea, todo lo contrario al término trascendental. Entonces, el sujeto kantiano es un sujeto trascendental, es un sujeto que hace posible la ciencia y la ética. Y lo podemos utilizar casi como sinónimo del término razón. Cuando ese sujeto trascendental hace posible la ciencia, es la razón teórica. Y cuando ese sujeto trascendental hace posible la ética, es la razón práctica. Esta razón es la misma razón, nada más que se orienta hacia dos cosas. Cuando se ocupa del conocimiento, es la ciencia. Cuando se ocupa de la ética, es la razón práctica. Bien, esta razón teórica, que es la que nosotros estudiamos, él la desarrolla ese estudio en una obra que se llama Crítica de la razón pura. Aquí tenemos el libro, bueno, ustedes lo ven al revés. La Crítica de la razón pura es justamente el texto donde Kant va a desarrollar el sujeto trascendental orientado al conocimiento, o sea, la razón teórica. Este sujeto trascendental, entonces, lo va a ir desarrollando a partir del estudio de las facultades, ¿sí? La razón, esta razón, que es este sujeto trascendental, dijimos que era un conjunto de estructuras. Y hay tres grupos de estructuras. La sensibilidad, que es una de las facultades, el entendimiento, que es otra facultad, y la razón, que es la tercera facultad. O sea que tenemos tres facultades, ¿sí? Estas facultades son también estructuras que
cada una tiene su propia función. Y eso es lo que se estudia en la crítica de la razón pura. ¿Cuáles son las funciones de esas facultades, de esas estructuras? Yo les hice un cuadro a ustedes que lo van a encontrar en el aula virtual con el título El cuadro de la crítica de la razón pura. Y lo que voy a hacer ahora es pasarles algunos conceptos fundamentales, pero me gustaría que cuando ustedes escuchen este video lo vean con el cuadro en la mano, ¿sí? Así se les va a facilitar. Y vamos a analizar una parte de ese cuadro en este video. Vamos a analizar lo que va a estructurar el cuadro, ¿sí? Es decir, los títulos de las distintas columnas. Kant escribe esta obra que les había dicho, Crítica de la razón pura. Ahí tenemos que ver el significado del término crítica. Crítica tenemos que pensarlo no como cuando alguien habla mal de alguien o criticamos algo, sino crítica tiene justamente el sentido cuando nosotros decimos, por ejemplo, que esperamos que una universidad estimule el pensamiento crítico de sus miembros. Entonces, ¿qué quiere decir allí el pensamiento crítico? Bueno, fundamentalmente, cuando hablamos de crítica, es reflexionar, pensar sin tomar nada como dado, ¿sí? Es decir, cuando podemos preguntarnos, interrogarnos acerca de algo, y fundamentalmente la pregunta crítica por excelencia es ¿qué es lo que ha hecho posible, ¿no? Esta idea? ¿Sí? Esta idea en base a qué se sostiene, qué es lo que la hace posible. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ese interrogante, estamos empezando a desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy importante para Kant porque justamente es uno de los elementos que él va a considerar fundamental para llegar a lo que es la ilustración. La ilustración para Kant es algo hacia lo cual en su época se tiene que llegar, ¿sí? Él considera que se está en camino, pero que todavía no se lo ha logrado. ¿Y qué significa eso? Significa ser mayor de edad. Uno puede ser menor de edad porque es un niño, entonces a un niño no le vamos a pedir que haga que se comporte como un adulto. Pero también hay una forma de ser menor de edad que es una culpable minoría de edad, que es decir, que ya sos adulto y seguís comportándote como si fueras un niño. ¿Y en qué significa ese comportamiento? Y es justamente que no se piensa por sí mismo, ¿sí? Que se siguen dogmas, que no se reflexiona, se dice, bueno, porque lo dice la Biblia, porque lo dice la ciencia, porque lo dice, y no se piensa por sí mismo, ¿sí? Cuando tenemos eso, bueno, entonces nos estamos comportando como menores de edad, no pensamos por nosotros mismos. Entonces, Kant consideraba que para desarrollar y llegar a una verdadera ilustración donde todas las personas adultas sean personas que piensen por sí mismas, la clave, una de las claves era la educación justamente, y la otra era la libertad, porque si la libertad de pensamiento, porque si nosotros reprimimos cuando alguien piensa algo o una opinión, entonces no le estamos permitiendo que desarrolle su capacidad para pensar en sí mismo. Entonces, ese era el camino para llegar a la ilustración, o sea que el pensamiento crítico es la base de toda la filosofía kantiana. Pero volvamos a la obra La crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, entonces, nosotros vamos a considerar tres partes de esta obra que son donde estudia cada una de las facultades. Esas partes nosotros vamos a ver que son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Entonces, son las partes donde en cada una de ellas va a estudiar una facultad. Ya habíamos dicho que las facultades son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Esas partes, ¿sí? Esas facultades son justamente estas estructuras. Y lo que nos interesa ver es cómo desarrolla Kant el estudio de estas facultades y para ver qué es lo que hacen posible y qué es lo que no. Entonces,
una de las características que van a tener estas facultades es que son facultades humanas, ¿sí? Son facultades de una razón humana, no de una razón divina. Kant utiliza mucho a Dios más que para hablar de Dios como marcar una diferencia con el ser humano, porque lo que le interesa es el ser humano, la razón humana. Kant, podemos decir, que es el filósofo de los límites, ¿sí? Y uno de los límites que le interesa son el límite de la razón humana. Entonces, ¿por qué plantearse el límite? ¿Cómo se va a plantear ese límite? Bueno, porque somos seres finitos. ¿Sí? ¿Qué significa que somos seres finitos? Que tenemos límites, ¿sí? Es decir, que nuestra razón tiene límites. Esos límites, digamos, ¿en qué consiste? En que es una razón receptiva. Es decir, que para ponerse en marcha, esa razón tiene que recibir algo, ¿sí? Si no, no se pone en marcha. Una razón divina, vamos a suponer, no necesitaría recibir algo. Ella en sí misma sería creadora, pero no es el caso de la razón humana. Entonces, la razón humana es como decir, como una especie de motor. Necesita un combustible para poder ponerse en marcha y andar. Entonces, cada facultad va a tener esta parte finita, es decir, va a necesitar recibir algo para poder ponerse en marcha, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a llamar como la parte más bien pasiva, receptiva, ¿sí? Lo que recibe cada facultad. O sea que cuando estudiamos una facultad tenemos que identificar qué es lo que esa facultad recibe. Y una parte activa, que es lo que esa facultad coloca, ¿sí? Algo que es propio de esa facultad. Lo que cada facultad va a tener va a ser una estructura que es a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Acá tenemos otro término técnico de la filosofía de Kant, que es el a priori, ¿sí? El a priori es justamente todo aquello que es independiente de la experiencia, ¿no? Eso vamos a entender por a priori. Quiere decir que estas estructuras a priori que va a tener cada facultad no van a depender de la experiencia, ¿sí? No quiero entrar aquí en si son innatas o adquiridas porque es todo un debate, pero nos provienen de la experiencia, ¿sí? Bien, cuando se une aquello que la facultad recibe con este elemento propio de la facultad, ¿sí? O sea, este elemento a priori, se produce una síntesis. Esta es otra característica que tiene la filosofía de Kant, es un filósofo de la síntesis, ¿sí? Entonces, esa síntesis es el resultado de cuando se une esta parte receptiva, eso que recibe, con eso que ella misma va a colocar, cada facultad va a colocar. Entonces, ese es el proceso básico, ¿no? Que va a seguir cada facultad. Entonces, cuando eso sucede, esas partes a priori también van a hacer posible una ciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo vamos a ir desarrollando con más detalle en videos próximos. La primera facultad que estudia, ahora lo voy a decir de un modo muy general, pero la primera facultad que estudia en el capítulo La estética trascendental es la sensibilidad. Esa sensibilidad, entonces, una facultad, tiene una parte receptiva y es los datos de los sentidos. O sea, ¿qué es lo que recibe esa facultad? Son los datos de los sentidos. Sonidos, ¿sí? Colores, esos datos de los sentidos. Los recibe. Y los va a procesar a partir de su parte activa. ¿Cuál es la parte a priori de esa facultad? Es justamente las formas de espacio y tiempo. Es decir, que el espacio y el tiempo son estructuras que están en el sujeto, concretamente en la sensibilidad. Aquí tenemos las dos primeras estructuras de esta razón humana, que forman parte de la facultad de la sensibilidad. Estas dos estructuras, entonces, espacio y tiempo, cuando se unen a los datos de los sentidos, nos dan por resultado una síntesis, y esa síntesis es el fenómeno. O sea que el fenómeno es la síntesis entre los datos de los sentidos y las formas de espacio y tiempo.
Por favor, cuando entendemos aquí el término síntesis, síntesis no significa resumen, sino que síntesis, ese es un mal uso que le damos al término síntesis, porque es todo lo contrario. Síntesis es justamente cuando tenemos dos elementos que se unen y producen una nueva unidad, ¿sí? Eso sería una síntesis. Bien, la segunda facultad que estudia Kant es el entendimiento, ¿sí? El entendimiento lo estudia en la parte que se llama la analítica trascendental, y ese entendimiento también va a tener una parte receptiva. ¿Y qué es lo que va a recibir el entendimiento? Va a recibir el fenómeno, que lo ha constituido la sensibilidad. Entonces, ese fenómeno es la parte receptiva del entendimiento. ¿Y cuál es la parte activa? Van a ser las categorías, ¿sí? Con las categorías podemos decir que aquí Kant está introduciendo el lenguaje. Entonces, esas categorías son las que, entre otras cosas, nos permiten pensar, y cuando esas categorías se unen al fenómeno, se produce una nueva síntesis, y esa síntesis es el objeto. Entonces, estas dos facultades, una no puede hacer el trabajo del otro. O sea, tenemos la sensibilidad y el entendimiento. Una facultad no puede hacer el trabajo. La sensibilidad intuye, ¿sí? ¿Qué es lo que intuye? El fenómeno, y lo constituye. Mientras que el entendimiento lo que va a producir es el objeto, pero con un elemento que lo ha recibido de la sensibilidad. O sea que las dos trabajan juntas. Y el entendimiento lo que hace es pensar. Y para Kant, pensar es juzgar. Juzgar significa producir enunciado, ¿sí? En un término más actual sería enunciado, ¿sí? O hasta proposiciones, podríamos decir. Pero entonces el juicio, si yo digo el libro es azul, eso es un juicio. Y yo puedo hacer ese juicio gracias a mi entendimiento, ¿sí? No gracias a mi sensibilidad, sino gracias a mi entendimiento. Entonces el entendimiento es el que me permite juzgar. Y cuando yo juzgo, estoy pensando. Bien, cuando estas dos facultades trabajan juntas, se produce el conocimiento. Eso es para Kant el conocimiento. Y además para Kant, cuando habla de conocimiento, es conocimiento científico, ¿sí? Entonces, esas dos facultades son las que hacen posible el conocimiento. Más específicamente, la sensibilidad va a hacer posible la matemática, y el entendimiento, con elementos que le dio la sensibilidad, va a hacer posible la física, ¿sí? Pero sin embargo, la razón no se queda allí, ¿no? Porque la razón humana es como que siempre está buscando fundamentos, no se queda allí, ¿no? Y empieza a perderse. Esa razón humana se pierde, cae en ilusiones, en engaños trascendentales, y que son inevitables, porque parece que es parte de la condición humana no limitarse a ese conocimiento, sino ir más allá, querer ir más allá. Y allí es donde toma algunos centros que se van produciendo, y se llega a las ideas, ¿no? A tres ideas, hay tres ideas: la idea del yo, la idea de mundo y la idea de Dios. Estas tres ideas no hay conocimiento, no me producen conocimiento, fundamentalmente porque no tienen una base fenoménica. No hay un fenómeno que se corresponda al yo o al mundo o a Dios. Entonces aquí la razón se ha perdido, ¿sí? Se ha extraviado, es una ilusión. Esto lo estudia Kant en una parte que se llama la dialéctica trascendental. Entonces, este es el esquema básico de la crítica de la razón pura, y allí creo que hemos visto todos los conceptos básicos o los conceptos claves que vamos a necesitar en esta guía. Fundamentalmente, entonces, lo que tenemos es la diferencia entre lo que es la ciencia y la metafísica, ¿sí? La ciencia es posible, y Kant se pregunta cómo es que ha sido posible esa ciencia. ¿Qué la hizo posible? La respuesta es las facultades de la sensibilidad y del entendimiento.
En cambio, con respecto a la metafísica, se va a preguntar, ¿es posible la metafísica como conocimiento? ¿Es posible eso? Y la respuesta va a ser no. ¿Sí? Porque esa razón se ha perdido, ha ido más allá de sus límites, ¿no? Y por eso la filosofía de Kant es una filosofía de los límites. El primer límite es esa razón, que no puede ir más allá de esa base fenoménica. Por eso hablamos de objetos fenoménicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir objetos fenoménicos? Son objetos que se constituyen en base a fenómenos. ¿Qué es eso? Que han intervenido estas dos facultades, la sensibilidad produciendo el fenómeno y el entendimiento tomando ese fenómeno y colocándolo debajo de las categorías que son las categorías del entendimiento. Entonces, eso es el conocimiento para Kant. Esto es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en videos posteriores, o sea, la sensibilidad, el estudio más profundo y más detallado de la sensibilidad y del entendimiento. Entonces, tenemos aquí una razón, ¿sí? Esa razón, que es este conjunto de estructuras, para Kant es universal, no es un sujeto histórico, ni depende de circunstancias culturales, es un sujeto universal y ese sujeto universal tiene estas tres facultades y hace posible la ciencia. Nosotros no vamos a estudiar en este curso la ética kantiana, la crítica de la razón práctica, o sea, la razón orientada a la práctica, que hace posible la ética, no lo vamos a estudiar, es muy interesante, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a desarrollar, y sí nos vamos a quedar con este sujeto universal haciendo posible la ciencia. Y después vamos a ir viendo otras posiciones, por supuesto, pero es desde aquí, desde donde partimos. Entonces, fíjense que una de las cosas que aquí ya vamos a tener es que los objetos me van a dar el mundo de lo real. O sea que ya la realidad no es algo trascendente. La realidad ya no es algo independiente de nosotros, ¿sí? La realidad es trascendental en el sentido que hay un sujeto que la hizo posible. Y eso es lo que es la objetividad. O sea, la realidad ya no es trascendente, sino que ahora la realidad es objetividad. Bueno, entonces creo que hemos hecho un recorrido un tanto bastante rápido por los conceptos principales que vamos a abordar en esta guía. Y por supuesto que estos videos tienen la finalidad de apoyar a ustedes para la lectura de los textos, pero de ningún modo sustituir la lectura de los textos. O sea, tienen que ir a los textos. Después vamos a hacer otro video más allá de las guías, donde analicemos algunas de las citas que ustedes tienen allí y podamos profundizar un poquito más esta filosofía de Kant. Bueno, hasta luego.